Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su Espíritu Santo. Bien, hermanos, aprovechando el tiempo, que ya solo nos quedan unos par de videos, pues bendito sea Dios, llegamos ya a estos días y pues espero que la mayoría esté bien, siempre pues deseándoles bendiciones del Creador, del Señor y la intercesión de todos los santos, ángeles, Santa María y una multitud de santos que tenemos en nuestra Santa Iglesia. Bien, para continuar, les agradezco a los que vieron el video y los que les interesó, pues muchas gracias y esperando que sigan con sus oraciones y los invito a nunca quedarse. Yo siempre he dicho, uno puede ser médico, puede ser enfermero o enfermera, puede ser maestro, puede trabajar como yo en la construcción donde trabajo. Pues yo también tenía un título en Guatemala que es de ciencias de la comunicación, lo que se trata de radio y televisión, pero pues aquí no he tenido esa oportunidad. Pero lo más importante que me ha encantado ahora es conocer la Biblia, conocer Dios y la salvación. Pero los que tienen, por ejemplo, que son médicos, son enfermeros, de cualquier trabajo, si usted lo hace con el amor de Dios porque sabe que para cuidar al prójimo usted está dando gloria a Dios. Así es que todos los trabajos son bendiciones de Dios. Yo le doy gloria a Dios en el trabajo porque lo hago con mucho amor, lo que construimos, porque hay que hacerlo con amor las cosas y por eso uno le da mucha gloria a Dios en cualquier trabajo. Entonces hay que aprovechar eso y que Dios los bendiga. Bien, nos habíamos quedado en el tema que Jesús se sentó a la derecha del Padre, a la derecha que en este caso eh, la derecha pues es esta mano. Entonces se sienta y a la derecha después de su muerte quedó allí. Ahora bien, hace unos par de días les había mandado un texto de Apocalipsis y lo voy a tomar acá para que vean qué es lo que está haciendo Jesús en este momento, para que veamos lo que está haciendo, para que vean que el Señor todo lo tiene controlado. Y ahorita, aunque como él dijo, si mi padre trabaja con más razón, pues mi padre que está en el cielo sigue trabajando y no descansa, pues Jesús dijo que él tampoco descansa. Así es que él sigue trabajando, sigue intercediendo, haciendo muchas obras en el cielo para nosotros. Bien, Apocalipsis 12:10 para que vean qué es lo que está haciendo y cómo el enemigo ataca, pero tenemos un defensor. Porque sabemos que Él se sentó, ahora está sentado a la derecha de Dios. Muy bien. Apocalipsis 2:10 lo voy a leer y luego lo voy a explicar. Dice acá, desde el 9, el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado el diablo, para que vean que se está refiriendo al diablo, o Satanás, el seductor del mundo, el que nos hace caer a la mayoría, el seductor del mundo fue arrojado a la tierra, junto con sus ángeles. Voy a explicar mejor esto. Quiere decir que cuando se reveló el diablo, no solamente él solo fue arrojado, sino que con él se fueron una cantidad de ángeles que se rebelaron también con Dios. Se hizo un complot y él se llevó una tercera parte de los ángeles, se fueron con él. Por eso, hermana, por eso hay muchos espíritus mucha maldad, porque los espíritus están aquí, están de otro lado, pero el que mero decidió rebelarse o tener envidia a Dios fue el mal y con él se fueron una tercera parte de los ángeles. Luego les explico. Entonces dice, entonces una voz potente que decía en el cielo, ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reino y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios.
Ok, sabemos que Apocalipsis, como les expliqué la otra vez, está anunciando eventos, futuros eventos que vendrán. Todavía este no se ha cumplido, sino que lo que ya se cumplió es que él fue expulsado. Fue expulsado y por eso pues anda haciendo lo que quiere acá. Pero todo no ha acabado. Todavía este está anunciando lo que viene después. Ok, ¿qué es lo que viene después? Resulta que dice que para que vean cómo es esto, de que el mal es el que nos está acusando día y noche delante de Dios. No parece extraño, pero aquí es verdad. Día y noche, imagínense sin descanso, día y noche. Él está enfrente de Dios acusándonos a nosotros día y noche. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? Ahora bien, eso es lo que está haciendo el maligno. Pero acá ya nos está anunciando que dice que al fin va a ser arrojado totalmente y ahí va a ser el triunfo de Dios, porque ahí sí ya no va a tener poder. Ahorita está haciendo un montón de cosas porque está suelto, está haciendo lo que quiere, pero va a llegar un día donde él va a ser encadenado para siempre y allí sí pues se acabó, se acabó. Ahí se va a acabar, pero por el momento, hermanos, está haciendo un montón de cosas porque Dios lo ha permitido, le ha dado chance. Pero va a llegar un día donde dice acá: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de Dios. ¿Se dan cuenta quién nos acusa? La otra parte, vamos con la otra parte. Romanos 8:34, para que vean lo que está haciendo el Señor Jesús, el que murió en la cruz. Van a ver lo que está haciendo. Esa es la otra parte. Tenemos siempre uno en contra de nosotros y uno a favor, y es Jesucristo. Romanos 8:34. Para explicar esto, vamos, acá está. Romanos 8:34, la otra parte. Dice: ¿quién condenará acaso? ¿Quién condenará acaso Cristo, que murió, más aún que resucitó, murió y resucitó? Que está a la diestra de Dios, que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Este es interesante. ¿Se dan cuenta que Jesús se sentó a la derecha del Padre y el mal acusándonos día y noche delante de Dios, y Jesús a la derecha del Padre intercediendo por nosotros día y noche también? Dijo Jesús: mi Padre que está en el cielo no descansa. Jesús no descansa. Se puso el día sábado como día de reposo antes en la antigua alianza, pero Jesús y Dios no descansan. Él sigue trabajando. Ahorita el mal, aquí está Dios, el mal acusándonos día y noche y Jesús intercediendo día y noche. Pero los que creemos en Jesús, Él está intercediendo por nosotros en este momento delante de Dios. Y los que no, Jesús no está intercediendo por los que no creen en Él. Por eso, otra cosa, hermanos, aprovechando que estamos aquí, estamos conociendo mucho de lo que Jesús hizo. Ya vimos su muerte, el significado que hizo el día sábado, su resurrección, y ahora estamos viendo qué es lo que está haciendo ahora que está sentado a la derecha de Dios. Pero hay una pregunta que dice acá: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. Y la otra pregunta es: ¿la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura: por ti nos matan cada día, nos tratan como ovejas de matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesús. Jesús nos amó. Ahora, lo que está diciendo acá: ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? La pandemia. ¿Una tribulación nos va a separar de Cristo? No, no nos separa. Dice acá también, dice la tribulación, la angustia. O sea, si estoy angustiado porque somos humanos, de repente una depresión tremenda, pero ¿nos aparta del amor de Cristo? No. El hambre también dice acá, el hambre
¿La persecución nos separa del amor de Cristo? No nos separa. ¿Cuál es lo que eso nos separa? El pecado. Eso es todo, hermanos, el pecado. El pecado sí nos separa de Dios. Por eso, si hay un pecado gravísimo que uno no se arrepiente, nos separamos de Dios y nos mandan a donde no queremos ir, al infierno. Ahí nos mandan. Eso sí nos puede separar de Cristo, pero el hambre, la persecución, la angustia, la desnudez, los peligros, la espada, no nos separa del amor de Cristo. Por eso dice acá, ¿quién nos separará del amor de Él? Pero en todo, dices, en todo, por ejemplo, ahora que estamos en esta pandemia, en todo esto, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Nadie nos va a separar. Nosotros seguimos igual. El pecado sí nos separa, pero si no pecamos así gravemente, no nos separa. Y después de que pase todo esto, la pandemia, dice acá, pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Gracias a Jesús salimos vencedores. Esa es la palabra de Dios. Estamos conociendo de Cristo para que vean. De Cristo. Eso es lo que está haciendo Jesús a la derecha del Padre. Ahora voy con el catecismo. Esta última etapa, estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación, solo el que salió del Padre puede volver al Padre, Cristo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa de Dios, a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Hay mucho que dice acá, hermanos, mucho. Lo que está diciendo acá, que solo el que, y voy a hacer una aclaración, solo el que vino, el que salió del Padre, el que salió de Dios, puede regresar a Dios. Pero ¿quién es ese? Es Jesús. Voy a buscar un texto rapidito acá. No es el texto que tenía preparado, pero se me vino a la mente y por eso lo voy a buscar. Aquí está. Miren, para que vean. ¿Por qué dice el catecismo y la Biblia? Dice que solo el que salió de Dios, que es Jesús, regresa a Dios. Ok, ahorita les explico. Miren lo que dice San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio, o sea, desde antes, hermano, en el principio existía la palabra. Existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios. O sea, existe la palabra y la palabra estaba junto con Dios. Y la palabra era Dios, era uno solo. O sea, dice que en el principio existía la palabra. Uno. La palabra estaba con dos. Y la palabra era Dios. Se hizo uno solo. Para que vean, se hizo uno solo. Entonces, en el principio existía la palabra Jesús. Jesús es la palabra de Dios, pero la palabra hecho carne, Jesús. Pero este Jesús estaba junto con Dios. Pero no solo eso, también dice, y la palabra que es Jesús también era Dios, era un solo Dios. Entonces, en el principio ya Jesús ya existía. La encarnación solamente era para poder ser un humano con nosotros y salió de Santa María la Virgen. La Virgen es la que prestó su vientre para que la palabra que ya existía en el principio viniera como hombre como nosotros. Y ahí en Santa María fue el sagrario, el que tuvo al Dios en su cuerpo. Por eso pues la odian. Pero bueno. Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo lo hizo por ella. Y sin ella nada se hizo. Sin Dios nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Por eso Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Pero Jesús es la luz. La luz. ¿Qué significado tiene la luz? El significado de la luz quiere decir que
en un lugar oscuro. Cuando viene la luz, la oscuridad se va. Cuando viene lo que es la santidad de Jesús, el pecado se va. Es lo mismo como el día. Cuando el sol viene, la oscuridad se va. Cuando la luz viene, que es Jesús, viene la luz, viene la santidad, el pecado se va. Ese es el significado de la luz. Viene la luz y se alejan las tinieblas, la oscuridad. Por eso, el que vive en pecado grave, cuando se convierte, cree en Jesús, deja de pecar gravemente, se convierte en una lucecita, porque esa lucecita logra sacar tinieblas. Eso significa la luz. Estamos conociendo de Jesús, hermano, de Jesús. Entonces, eso es lo que dice acá. Solo el que vino de Dios puede regresar a Dios. Deja a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Este es cierto. Ustedes saben que Jesús, hay muchos ejemplos, pero en este caso Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero si usted se fija, cuando usted sube con una escalera al techo de la casa, ¿cuál es lo primero que llega? La cabeza. Y después todo el cuerpo. No, usted no sube al revés. Tiene que subir primero. Usted sube al techo de una casa, sube la cabecita. Llega y después el cuerpo que sigue a la cabeza llega. Por eso dice acá Jesús. Como dice San Pablo, Jesús es la cabeza y nosotros todos somos miembros de su cuerpo. Dice que uno es mano, uno es pie, uno es oído. Y por ejemplo, uno que es mano no puede hacer lo que hace el pie. Y el pie no puede hacer lo que hace la mano. Por eso, entre todos nosotros, nos necesitamos mutuamente para que lo que yo no puedo hacer, usted lo haga. Y lo que él no puede hacer, yo lo haga. Pero nosotros todos somos el cuerpo y él es la cabeza. Pero, ¿quién fue el primero que entró al cielo? Jesús. Porque es la cabeza, entró al cielo. Y nosotros, que somos su cuerpo, seguimos atrás de él. Pero nosotros llegamos con él porque estamos unidos a su cabeza, a la cabeza que es él. Y él no puede desquitarse del cuerpo. Él incluye cabeza y cuerpo. Y él va como primero como cabeza y el cuerpo lo seguimos nosotros. Y por eso dice acá, para que donde él esté, nosotros también podemos ir. Eso es lo que dice, hermanos. Estamos conociendo mucho de Jesús. El numeral 662. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Jesús? Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí. Solo por parte, hermanos. No da tiempo a explicar todo. Juan 12, 32. Perdón. Juan 12, 32. Juan 12, 32. Aquí está. Bien, ¿qué es lo que dice acá? Desde el 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado. Ok. Cuando dice Jesús acá, el príncipe de este mundo será derribado, quiere decir que con la cruz, con su muerte de él, eso es lo que les digo, con su muerte de él llega la luz, la salvación y el mal y el pecado se van. Y el príncipe de este mundo, en este caso, se refiere al maligno. El maligno es el príncipe del mundo. Quiere decir que él es el que hace todas las cosas malas. Pero como Jesús por medio de la cruz nos salva, y por eso dice que él dice que el príncipe de este mundo será derribado. San Juan 12, 32. Y cuando yo, dice Jesús dice esto, y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré todos hacia mí. ¿De qué elevación está hablando? De la cruz. Porque lo normal es que una persona esté pisando el suelo. Pero Jesús está hablando de la cruz, porque en el momento de la cruz, su cuerpo fue elevado, y por eso dice, cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré todos a mí.
Ok, sigo leyendo y ahí se contesta. Decía esto para dar a entender qué tipo de muerte iba a aplicar. O sea, qué tipo de muerte. La crucifixión, y tiene que ser en el aire. La crucifixión. La gente le respondió, nosotros sabemos por la ley que Cristo permanecerá para siempre. Eso es lo que dicen ellos y tienen razón. ¿Cómo decís tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea elevado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo estará la luz entre vosotros. O sea, que Él está vivo todavía. Estaba la luz entre nosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Pero bien, ese es otro tema, hermano, es otro tema. Pero lo que está diciendo acá, que cuando Él es elevado de la tierra, ya no es normal de pisar la tierra, tiene que ser levantado en una cruz, atraeré todos hacia mí. Allí, para ser honesto, ahí empieza la iglesia. Ahí empieza la iglesia, porque dice que cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces alguien puede decir, no, mentiras, porque yo tengo entendido que es en Pentecostés. Sí es cierto, pero en Pentecostés se hace la efusión del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el bautismo usted se hace miembro, se hace hijo de Dios. Imagínese, usted es hijo de Dios en el bautismo, pero en la confirmación usted, el Espíritu Santo, hace fusión. Lo mismo que le sucedió a Jesús, que Él fue bautizado y después de su bautismo fue confirmado y empezó su trabajo. Lo mismo hizo la iglesia. Esta semillita que empezó de la iglesia empezó en la cruz, cuando dijo Jesús, cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos a mí. Allí empieza la semillita, pero se expande, se hace fusión en Pentecostés. Y ahí arrancó la asamblea grande, para que no nos confundamos. Bien, eso es lo que dice. Seguimos conociendo mucho, ya llevamos 22 minutos. Cristo desde entonces está sentado a la derecha del Padre. Dice, por derecha del Padre entendemos la gloria, el honor, la divinidad. Por donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consubstancial con el Padre, está sentado corporalmente. Dice, corporalmente, después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Muy bien. Cuando dice que Cristo es consubstancial al Padre, quiere decir que Jesús fue hombre que tenía carne, pero su sustancia era de Dios. Les voy a poner un ejemplo. El agua, la composición del agua es H2O, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. 1 de hidrógeno y 2 de oxígeno, H2O. Ahora bien, este es el ejemplo para entender a Jesús y Dios, que nosotros dividimos a veces Jesús y Dios, pero Jesús es Dios y es solo uno. ¿Cómo es esto? Cuando usted ve los 3 estados del agua, en un momento usted va a decir, digamos en hielo, es como que si tiene cuerpo, hielo, pero la sustancia es el mismo, H2O. Y después usted se da cuenta que la siguiente vez usted ve el vapor, ya no lo ve duro, lo ve el vapor, pero si usted mire las propiedades, H2O igual. Cuando usted ve el agua pura para tomar, es H2O, pero en ese ya no es vapor, es líquido. Entonces lo que dice acá, que Jesús y el Padre es la misma sustancia, no cambia, es el mismo. Pero en un instante está como, por ejemplo, como el hielo, en otro instante está como agua en líquido y en otro instante está como vapor. Es eso, como vapor, pero la sustancia no cambia, es el mismo. Por eso nosotros entendemos como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como 3, pero la sustancia es un solo Dios. Un solo Dios. Pero dice acá que Cristo está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Ok,
¿Qué es esto? Que dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre corporalmente. Entonces, cuando leí San Juan, dice que en el principio era la palabra, no tenía carne, porque en el principio él ya estaba, María todavía no estaba, y Jesús ya estaba, él es Dios desde antes. Pero lo que sí no estaba antes, no estaba encarnado, no era humano como nosotros, porque todavía no venía. Cuando se vino, se encarnó de María y María dijo, soy la esclava. Esclavo quiere decir que tú eres el jefe y yo voy a obedecer lo que tú dices. Eso dijo María, esclava. Quiere decir que cuando vino Jesús se encarnó en María, desde ahí tomó carne. Y por eso dice acá que está sentado a la derecha del Padre corporalmente, porque desde que nació con María como carne, como humano, tuvo cuerpo. Y antes no estaba encarnado. Cuando nació de María, se encarnó. Pero su carne es una carne distinta, es glorificada. Por eso, en la resurrección de los muertos, del cuerpo, porque nosotros, pues el alma nunca muere, pero el cuerpo va a ser una carne igual a la de Jesús, porque no va a ser la carne que tenemos ahora, va a ser una carne, un cuerpo glorificado, un cuerpo de la gloria, no de la tierra, sino de la gloria. Un cuerpo glorificado. Y Jesús fue el primero que ahora está sentado corporalmente glorificado. Es eso lo que va a suceder. Después voy a pasar a otro punto. Ok, ya conocimos mucho. Hay más. Ustedes saben que voy muy rápido porque el tiempo pues no espera. El siguiente punto. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Desde ahí. Sabemos lo que está haciendo ahora. Está intercediendo. Todo lo que les dije, eso está haciendo. Pero desde donde está ahora, dice que desde ahí va a regresar a la tierra. ¿Pero a qué, hermanos? A juzgar a vivos y muertos. A vivos y muertos. Voy a leer el catecismo primero. Cristo reina ya mediante la iglesia. El reino de Jesús, como les expliqué, es como una embajada. Que digamos, el reino es del cielo, pero es como una embajada que pone su embajada en la tierra, pero ya el reino de Dios, de Cristo, ya está aquí presente en la tierra. Es la iglesia. Por eso dice acá, Cristo reina ya mediante la iglesia. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Hay mucho que decir. Ok, Romanos 14:9. ¿Qué quiere decir lo que apenas leí? Dice que Cristo murió y resucitó. Ok, sabemos que Dios es el que reina en general. Dios reina en general. Pero Cristo estaba vivo pero murió y resucitó. Por eso Cristo es para ser, digamos, rey de vivos y muertos. De vivos y muertos. No solamente de vivos, ni solamente de muertos, sino que de vivos y muertos. Ahora bien, aquí hay algo, ok. ¿Qué es lo que dice acá? Jesucristo es el Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Está por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación. Voy a explicar esta parte. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Miren, Jesucristo, como ya les expliqué, que es mismo Dios, pero ahora vamos a dividir acá. El Padre le dio toda la autoridad a Jesús para reinar en el cielo y en la tierra. Es como, por ejemplo, un padre que tiene una empresa, una compañía. El padre encarga la empresa al hijo. Entonces, el hijo en este caso es el que puede mandar sobre toda la compañía. Pero ¿por qué puede hacer eso? Porque el papá le dio la autoridad
para ejercer su autoridad en todo. Y eso fue lo que hizo Dios, de someter todo el cielo y la tierra, lo puso en las manos de Jesús. Pero no solo eso, dice acá, en la tierra está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas, bajo sus pies. Por eso hay una oración de Jesús que se hace mucho, dice que cuando muchos dicen vayan a los pies de Jesús, hay una oración, vayan a los pies de Jesús, porque Dios puso bajo los pies de Jesús toda la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Principado, potestad, virtud, dominación. Ok, ¿qué es esto? Existen los ángeles, los serafines, los querubines. Y aquí es lo que está diciendo: principado, potestad, virtud, dominación, ángeles, querubines, serafines, seres celestiales y una multitud que existe, pero todos estos grupos están abajo de Jesús. Jesús es el que maneja todos estos Jesús los maneja. Por eso, para entrar al cielo, ¿a quién tenemos que ir? A Jesús. ¿Y quién nos puede llevar a Jesús? Santa María nos puede llevar a Jesús, pero al final el que nos abre, el que nos mete es Jesús. Porque aquí dice el catecismo, y no solo el catecismo, porque está en Efesios 1, 20, 22, si lo quieren leer, Efesios 1, 20, 22. Cristo es el Señor del cosmos. Cristo es el Señor del cosmos. Voy a buscar este verso 5:61 para que no haya ningún tipo de problema. 5:61. Ok, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que Cristo es el Señor del cosmos. Quiere decir que Jesús es el que reina sobre la tierra, el cosmos, la tierra, la galaxia. Y ahí lo dice, Efesios 1:20, sobre todos los ángeles, potestad y dominación. Aquí termino esto. Que Dios los bendiga, y en la siguiente ya vamos a hablar cómo va a venir su venida. Ahora estamos viendo lo que está haciendo, y lo que vamos a ver es cómo va a venir con un grupo de ángeles, y los ángeles son los que levantarán la cosecha. Que Dios los bendiga, mucho ánimo, y los quiero mucho en el amor de Cristo Jesús. Como dice lo que leímos, somos más que vencedores. ¿Quién nos separará del amor de la pandemia? No, el pecado sí. Dios los bendiga.